El exfiscal Montealegre dice que tiene una teoría de cómo convocar una asamblea constituyente en nuestro país. Él manifiesta que la puede realizar vía decreto con fuerza de ley. Y este es pedido por el presidente de la República, el señor Gustavo Petro, con la excusa de que tienen el gobierno del señor Petro bloqueado y que el Congreso de la República no lo deja realizar las reformas que él desea. Es decir, por vanidad, por rabia, porque desconoce la democracia. Sin embargo, aquí vamos a observar cuáles son las formas de convocar una asamblea constituyente. Y no solamente con mis palabras, sino con los artículos que la Constitución exige que se cumplan para realizar la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo se podría reformar la Constitución política? Lo dice el artículo 374 de la Constitución Política. La Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por una asamblea constituyente o por el pueblo mediante referendo. Dice el artículo 375, podrán presentar proyectos de acto legislativo el gobierno, 10 miembros del Congreso, el 20% de los concejales o los diputados y los ciudadanos de un número equivalente al menos al 5% del censo electoral vigente. Es decir, el presidente de la República sí puede proponer la constituyente, pero debe ser mediante un proyecto de acto legislativo que debe ser aprobado por el Congreso de la República. Y también podrá ser convocado por los otros, que ya también enuncié, pero por medio de un acto legislativo que debe de ser aprobado por el Congreso de la República. El trámite del proyecto tendrá lugar en 2 periodos ordinarios y consecutivos, aprobado en el primero de ellos por la mayoría de los asistentes. El proyecto será publicado por el gobierno. En el segundo periodo, la aprobación requerirá el voto de la mayoría de los miembros de cada Cámara. En este segundo periodo solo podrán debatir iniciativas presentadas en el primero. Artículo 376 de la Constitución. Mediante la ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una asamblea constituyente con la competencia, el periodo y la composición que la misma ley determine. Se entenderá que el pueblo convoca a la asamblea si así lo aprueba, cuando menos una tercera parte de los integrantes del censo electoral. La asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos. Es decir, se deben elegir unas personas que escriban la Constitución después de votada la iniciativa de convocar la asamblea constituyente y que sea la mayoría los que voten a favor de ella. La asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos en acto electoral que no podrá coincidir con otro. A partir de la elección quedará en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término señalado para que la Asamblea cumpla sus funciones. Las funciones de reformar la Constitución, porque el Congreso también puede reformar la Constitución por medio de actos legislativos. No por constituyente como tal, sino por actos legislativos, cambiar alguno que otro artículo. Eso lo puede hacer el Congreso de la República. Pero esas funciones, si ya están elegidos y ya está aprobada la Asamblea Constituyente y están los constituyentes listos para escribir la Constitución, ese derecho o esa facultad que tiene el Congreso de la República de cambiar alguno que otro articulito de la Constitución se pierde, se queda en suspenso hasta que los constituyentes terminen de escribir la Constitución y después ya quede aprobada esa Constitución. La Asamblea adoptará su propio reglamento. Artículo 377 de la Constitución Política. Deberán someterse a referendo las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso, cuando se refieran a los derechos reconocidos en el capítulo 1 del título 2 y a sus garantías, derechos fundamentales, principios fundamentales, a los procedimientos de participación popular o al Congreso, si así le solicitan, dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación del acto legislativo, un 5% de los ciudadanos que integren el censo electoral. La reforma se entenderá derogada por el voto negativo de la mayoría de los sufragantes, siempre que en la votación hubiere participado al menos la cuarta parte del censo electoral. Artículo 378. Por iniciativa del gobierno de los ciudadanos en las condiciones del artículo 155, el Congreso, mediante la ley que requiere la aprobación de la mayoría de los miembros de ambas cámaras, podrá someter a referendo un proyecto de reforma constitucional que el mismo Congreso incorpore en la ley. Es decir, que para que el gobierno nacional pueda realizar una constituyente para reformar la Constitución, debe realizar o debe proponer un acto legislativo, un proyecto de acto legislativo y que en el Congreso de la República este pase. Después de ello, el referendo será presentado de manera que los electores puedan escoger libremente en el temario o articulado que votan positivamente y que votan negativamente. La aprobación de reformas a la Constitución por vía de referendo requiere el voto afirmativo de más de la mitad de los sufragantes y que el número de estos exceda de la cuarta parte del total de ciudadanos que integren el censo electoral.
Artículo 379 de la Constitución. Los actos legislativos, la convocatoria o referendo, la consulta popular o el acto de convocación de la Asamblea Constituyente solo podrán ser declarados inconstitucionales cuando se violen los requisitos establecidos en este título. Es decir, en lo que les he estado leyendo. Las acciones públicas contra estos actos solo procederán dentro del año siguiente a su promulgación, con observancia de lo dispuesto en el artículo 241, numeral 2. Es decir, que si se realiza una convocatoria o una constituyente con algo diferente a lo que acabo de exponer, sería declarado de plano inconstitucional. Los señores del petrismo quieren hacer algo parecido a la reforma de la Constitución de 1886, donde insertaron una séptima papeleta y alegaban que no existía la forma o la manera para poder cambiar esa Constitución. Y fue así, esa Constitución no tenía los mecanismos para reformarla de plano. Por lo tanto, la Corte aprobó esta iniciativa. Pero cuando la Constitución de 1991 entró en vigencia, ella tiene los mecanismos constitucionales, es decir, las reglas para realizar esa reforma a la Constitución. Si no se cumple ese reglamento constitucional, entonces sería inconstitucional el hecho de convocar una asamblea de una manera diferente a la que dice la normatividad de la Constitución de 1991. Por un decreto expedido del presidente de la República con fuerza de ley, no se puede llamar a una constituyente. Está claro, aquí ya lo expliqué. Son artículos constitucionales vigentes. Lo demás son leguleyadas del petrismo que la institucionalidad jurídica no podrá dejar pasar. Soy la voz de quienes creen que la propuesta del jefe de Estado de convocar por decreto una asamblea constituyente para extender, entre otros motivos, su mandato presidencial es totalmente legítima. En este momento, Colombia es una sociedad bloqueada por la oposición del Congreso a las reformas sociales que requiere Colombia para consolidar la paz total y cumplir con los acuerdos de La Habana. La única salida posible es que el presidente de la República convoque por decreto con fuerza de ley una amplia constituyente para que sea el pueblo, a través de su poder constituyente, decidir sobre las grandes transformaciones que requiere Colombia. La Asamblea tendría la potestad, entre otros temas, de ampliar el periodo presidencial o permitir la reelección inmediata.